Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues hoy, como leéis en el título, vamos a ver el patrón de diseño MVP, Model View Presenter. Es un patrón de diseño bastante extendido que actúa sobre la capa de presentación de una aplicación y que, bueno, nos permitirá hacer aplicaciones más independientes, reutilizables, entendibles, ¿vale? Porque separará el código de una manera que evite que haya ahí una verborrea y código espagueti, y esto también facilitaría el testeo del código. Vemos aquí las tres entidades principales. Vamos a ver el rol así por encima que desempeña cada uno y luego con un ejemplo vamos a terminar de verlo. El ejemplo que vamos a hacer va a ser en Android Studio. Este patrón de diseño se puede aplicar, por ejemplo, en Windows Forms, en WPF, en lo que sea. Pero uno de los ámbitos en los que se aplica mucho este patrón, pues es Android. Entonces el ejemplo que haremos es Android. La vista es la clase que se va a encargar de interactuar con los elementos de la UI. Básicamente es la que actualizará los textos, la que leerá los datos, en este caso de Android, de los edit text. Básicamente es eso, la que interactuará con lo que es la UI en sí. Entonces, esta clase sí que va a depender de, por ejemplo, en este caso de la SDK de Android, o en el caso de C# con Windows Forms dependerá de Windows Forms como tal, de toda la API de Windows Forms. La idea de todo esto también es que estas dos entidades, estas dos capas, no dependan de nada, sean totalmente independientes, no dependan de, en este caso, la SDK de Android. Entonces, básicamente la vista es la que va a interactuar con la UI. Cuando, por ejemplo, se pulse un botón, esa acción se va a notificar al presenter, va a decirle, oye, he pulsado el botón, y el presenter es el que tendrá la lógica de la vista. No es una lógica de negocio como tal, sino una lógica de la vista, de los datos que se mostrarán, cuándo se mostrarán, bajo qué condiciones se mostrará una cosa u otra, y bueno, pues eso lo hará pues diciéndole a la vista lo que tiene que hacer. En plan, actualiza el texto, y ya la vista pues se encargará de acceder a ese text view y actualizarlo. Y luego, pues por otra parte tenemos el modelo, que es como el resto de cosas de dónde se va a obtener los datos que se van a mostrar en la vista al final. El modelo sería eso, vamos a decir como que es una clase intermedia, como un puente entre la base de datos o la API, el proveedor de datos, etcétera. Pero bueno, esta entidad sí que varía un poco según la implementación o el ámbito en el que se esté llevando a cabo. En nuestro caso simplemente será una clase moqueada, o sea, una clase que nos devuelva unos datos hardcodeados para poder probar el resto de cosas, pero la idea se va a entender bien. Vamos a imaginar que en la vista pulsamos un botón. Oye, se ha pulsado el botón. El presenter, por ejemplo, si necesita acceder a datos, pues le pedirá al modelo que le devuelva los datos o que los actualice según el tipo de petición. Y esta capa le avisará al presenter cuando haya terminado. Y bueno, el presenter ya le dirá a la vista lo que tiene que hacer. Y la vista pues ya representará esos datos o la información que tenga que representar. Como resumen, con este diagrama yo creo que se entiende lo básico. Pero bueno, que si estás un poco perdido o confuso, no pasa nada porque ahora con el ejemplo este yo creo que se va a entender bastante bien. Bueno, pues el ejemplo este básicamente va a ser una aplicación que tenga una vista principal, ¿vale? Una main screen, que va a tener pues, un título, clients, y va a tener una lista de clientes. Es decir, cuando se cargue esta activity, cuando se cargue esta pantalla, pues mostrará una lista de clientes que se obtendrán del modelo. Entonces ahora veremos cómo hacer eso. Y luego por otra parte pues un botón que oculte o muestre el título, ¿vale? Son ejemplos muy básicos, pero yo creo que la idea y el flujo de este patrón de diseño se va a comprender. Entonces esta va a ser la idea, este va a ser el ejemplo y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear una interfaz que va a designar los roles y las tareas específicas que va a tener cada una de las entidades. Entonces vamos a crear una interfaz y la vamos a llamar main screen contract. Esta interfaz realmente va a tener otras tres interfaces dentro, una que represente a la vista, otra al presenter y otra al modelo. Vale, tenemos designadas nuestras tres interfaces principales. Luego, cada una de las clases que representen a cada una de las entidades en este patrón de diseño, pues implementarán
cada una de estas interfaces. Por ahora solo tenemos la clase MainActivity, que es la que va a representar a la view. Entonces vamos a hacer que esta clase implemente MainScreenContract.view, la interfaz view. Por ahora no tiene nada, por lo tanto no nos va a decir nada. Y ahora vamos a crear la clase Presenter. En este caso será Presenter Implementation, Presenter Imp. La creamos y hacemos que también implemente su respectiva interfaz. Entonces le vamos a pasar esto, le vamos a hacer implementar esto. Vamos ahora a pasar a crear el modelo. Que bueno, básicamente en este ejemplo tan básico el modelo va a ser una clase moqueada, una clase fake, que tenga hardcodeados los datos y simplemente los devuelva. Como ya he dicho, esto representaría el puente que se comunica con la base de datos o el proveedor de datos, o puede depender un poco. Pero bueno, en esta idea es el que nos va a proveer de los datos. La creamos y hacemos que implemente pues el model. Entonces ahora nos vamos de nuevo al contract y vamos a empezar a designar las acciones de cada una de las capas. Si nosotros vamos a tener aquí una lista de clientes, pues nuestro modelo nos tendrá que devolver una lista de clientes. Entonces, vámonos por ejemplo al modelo y vamos a hacer un método que nos retorne una lista de clientes. En este caso, pues no sé, vamos a poner que sea una lista de string para no marear la perdiz. Pero podría ser una lista de objetos cliente, por ejemplo, o de lo que fuese. Es decir, la entidad model tendrá un método público getClients que simplemente nos devolverá una lista de clientes. Todo esto de las interfaces se hace para que las entidades no dependan de las implementaciones entre ellas, es decir, se utiliza inversión de control e inyección de dependencias. Si no sabéis bien lo que es esto, podéis iros a un vídeo que os dejo aquí arriba y en la descripción sobre inyección de dependencias. Os recomiendo también de ese vídeo leer la descripción porque hago bastantes matices que creo que son muy importantes. Así que, si no sabéis lo que es, echadle un vistazo a ese vídeo y luego pues volver aquí. Entonces, ya tenemos aquí en principio el único método que va a tener nuestro modelo, que es retornarnos esa lista. El presenter, ¿qué va a tener? Pues va a tener un método, en este caso un método void, que será listClients, que será el método, la acción que se encargue de listar los clientes. Es justamente el método que le dirá a la vista que muestre los clientes. Entonces, en la vista tendremos que designar un método que sea showClients, el cual recibe por parámetro la lista de clientes, que se la vamos a pasar nosotros desde aquí. En la llamada se la vamos a pasar. Y ya estaría. Tenemos lo básico, solo el trabajo con clientes. Para hacer lo del botón, por ejemplo, cuando le pulsemos se esconda este título o se vuelva a mostrar, también utilizaremos al presenter. En el onClick, en el evento de onClick, en la vista no vamos a hacer la tarea como tal, no vamos a decirle al título que se esconda, sino vamos a decirle al presenter que el botón este ha sido pulsado y el presenter se encargará de decir lo que hacer. Si no entendéis bien esto, ahora lo vamos a ver, así que no pasa nada. Entonces, el presenter va a tener también un método que será void y on hideTitle button preset. Entonces, cuando se pulse, desde la vista nosotros le diremos al presenter que ese botón ha sido pulsado. Y entonces ya el presenter se encargará de hacer lo que tenga que hacer, de hacer la llamada a la vista necesaria. Es decir, cuando pulses el botón, onHideTitle button preset, pues ¿qué se va a hacer? En este caso, pues esconder o mostrar el título. Por lo tanto, vamos a crear aquí otro método void que sea showTitle. A lo mejor a esta tarea no le veis mucho la chicha, pero es porque es algo muy simple. Pero básicamente lo que estamos diciendo con esto es que esa lógica de lo que tiene que pasar en la vista la tiene el presenter. La view simplemente se va a encargar de interactuar con la UI para hacer lo que el presenter le mande. Una vez tenemos designados estos métodos, si luego se nos ha olvidado algo o hay que cambiar o añadirlo, pues podremos volver y cambiarlo. Entonces, ya tenemos designado esto. Vamos a irnos a cada una de las clases y vamos a implementar los métodos que acabamos de designar allí, en la interfaz, en el contract. Entonces, en la view implementamos estos métodos. Luego nos vamos al presenter y hacemos exactamente lo mismo. Y aquí, igual. Como según el diagrama, el presenter es el único que va a tener acceso al modelo y a la vista, y entre ellas esto no va a ser así,
el presenter va a tener que tener el objeto model y el objeto view dentro de sí mismo. Es decir, vamos a tener que tener aquí un view, bueno, un mainScreenContract.view que representará la view. Y por otra parte, mainScreenContract.model. Esto será la inversión de dependencias, es decir, que no vamos a depender de la implementación, sino de la abstracción. Y para inyectar las dependencias, eso pues lo vamos a inyectar en este ejemplo básico desde la vista, por ejemplo desde la main_activity, pues lo vamos a hacer mediante el constructor. Ahora veremos esto un poco más específico. Entonces, el constructor va a recibir una vista y un modelo. Y entonces le diremos que thisView es igual a view, thisModel es igual a model. Antes de que se nos olvide, vamos a irnos otra vez al contract y vamos a añadirle un método al presenter que sea un onDestroy. Es decir, bueno, podemos poner viewDestroy. Es decir, cuando la vista se vaya a destruir, se vaya a cerrar, se vaya a cambiar de pantalla o lo que sea, pues desde la vista tendremos que llamar al método del presenter onViewDestroy. Ahora veremos para qué. Vamos al presenter, nos hará implementar este método. Básicamente para poner la view como null. De esta forma le estaremos diciendo que la view ahora es null, ya no es accesible como tal, ya no está activa. Entonces, como digo, desde aquí, desde la vista, tendremos que hacer override del método onDestroy de la activity. Entonces eso, hacemos override del método onDestroy de la activity, llamamos al super y pues aquí básicamente lo que vamos a hacer es decirle al presenter que hemos sido destruidos, es decir, llamar al método del presenter onViewDestroy. Lo que estamos diciendo aquí básicamente es que vamos a necesitar el objeto presenter, una referencia al objeto presenter desde la vista, obviamente. Entonces, pues nada, mainScreenContract.presenter. Y bueno, ya tenemos el objeto aquí, aún no lo hemos inicializado ni nada, pero podemos poner que presenter.onViewDestroy. Entonces ya tenemos esto. Y ahora pues tendremos que hacer las inicializaciones de cada una de las clases. Esto lo podemos hacer con un inyector de dependencias, con un contenedor, pero para este ejemplo tan básico pues yo lo voy a hacer aquí a cascoporro en la vista. Entonces vamos a crear un método privado aquí que sea initialize, donde inicialicemos todos los datos. Private void initialize. Y aquí pues por ejemplo vamos a decirle que presenter es igual, y ahora sí, a new presenter implementation, que a su vez va a recibir this, es decir, esta vista, y un new model mock. Y ahora sí, vamos manos a la obra con las acciones como tal. Entonces, vamos primero al model. El model pues nos va a retornar una lista de clientes, en este caso una lista de strings, ¿vale? Para este ejemplo. Entonces, pues como es un mock, como es un objeto fake que va a estar todo hardcodeado, pues vamos a crear la lista aquí. En el constructor vamos a inicializarlo. Y pues nada, vamos a añadir unos clientes de ejemplo. Vale, ya hemos añadido unos clientes de ejemplo aquí. Y bueno, básicamente este método getClients pues simplemente va a hacer un return de la lista de clients. Esta clase es eso, va a ser muy simple, pero es la que nos va a devolver los datos. Entonces, ahora nos vamos a ir al presenter y tendrá un list clients. ¿Qué hará este método? Pues primero, antes que nada, va a obtener la lista de clientes. Un momentín, hay que importar esta clase. Va a obtener la lista de clientes del model. Entonces, vamos a decir que model.getClients. Ya digo que esto es un ejemplo muy simple. De cuando hagamos una petición a una base de datos o a un servicio, eso será una petición asíncrona, de forma que necesitaremos algún listener o algún callback para ejecutar esto. Pero como es un ejemplo muy básico, no nos vamos a centrar en eso. Entonces, obtenemos la lista de clientes del modelo. Y ahora, lo que tiene que hacer nuestro presenter es decirle a la vista que liste esos clientes. De forma que, digamos que view.showClients y le pasaremos la lista de clients. Entonces, showClients, ¿qué va a hacer? Pues básicamente va a recorrer esta lista de clientes y los va a mostrar
en el text view correspondiente, es decir, este. Entonces lo que tendremos que hacer aquí es pues hacer referencia a esas vistas. Entonces tenemos un text view que es client list, otro que es title y un button que es el de mostrar o esconder el título. Entonces tenemos el title, client list y show title button. Entonces una vez ya tenemos referencia a estas vistas, pues ya podremos empezar a manejar desde aquí la interacción con las mismas. Entonces, ¿qué va a hacer show clients? Pues eso, va a recorrer esta lista, lo vamos a recorrer con un for y pues vamos a mostrar simplemente los clientes. Entonces client list, a lo mejor este nombre no es lo más acertado, pero bueno, esto es el text view, ¿vale? El text view donde se van a mostrar la lista de clientes. Client list.append para hacer un append text, string.valueOf clients de i. Entonces aquí estaremos haciendo un append de los clientes, pero siempre antes de este bucle, que no se nos olvide poner el texto vacío. Como veis, únicamente quien tiene interacción con cosas de la SDK de Android, con la API de Android, es decir, con las views de los text y todo eso, pues es esta view, es esta entidad, la propia activity. El presenter como tal no tiene interacción con nada, es simplemente el que se encarga de mandarle a la vista lo que tiene que hacer. Ok, ya estaría, pero para hacer que justo cuando se cargue esta pantalla cargue la lista de clientes, pues lo correcto es avisar al presenter desde la vista de cuando esta ha sido cargada. Entonces nos vamos a ir al contract y vamos a añadir en el presenter un método void que sea onViewCreated. Ahora desde aquí, cuando la vista haya sido cargada, es decir, todo haya sido inicializado, pues llamaremos al presenter.onViewCreated aquí. Y ahora pues tendremos que irnos a nuestro presenter e implementar ese método. Entonces, una vez la vista haya sido cargada, lo primero que vas a hacer es list clients, es decir, esto, me vas a listar los clientes. Entonces, pedir a los clientes y le dirá a la vista que muestre los clientes. Entonces, ahora, si no se nos ha olvidado nada, la carga de clientes y tal debería de funcionar, así que vamos a probarlo. Y como habéis visto, pues nada más iniciarse la pantalla, se han listado estos clientes. Se me ha olvidado añadir aquí un salto de línea. Ahora sí, se me había olvidado añadir ese salto de línea, por eso se muestran así, pero debería de mostrarse uno debajo del otro, la idea era esa. Y así funcionaría. Entonces, ahora vamos al segundo ejemplo del title. Cuando le demos a este botón, pues el título se va a ocultar o mostrar, en base a si está ya oculto o mostrado. Para hacer esto, como la lógica la tiene que tener en teoría el presenter, pues lo que tenemos que hacer es poner una variable booleana si el título es visible, inicializarla a true. Y pues necesitamos irnos al main screen contract y vamos a hacer aquí un método que retorne ese booleano de si el título es visible. Entonces aquí implementaremos ese método y retornaremos si el título es visible. Ahora pues tenemos que inicializar el listener del botón para que cuando sea pulsado muestre o oculte el título. Para ello lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un método privado aquí que sea initialize listeners. Y aquí pues nada, vamos a decir que show title button, set on click listener. Entonces cuando haya sido pulsado, aquí no vamos a meter lógica de ningún tipo, simplemente aquí notificaremos al presenter de que el botón ha sido pulsado. Entonces presenter.onHideTitleButtonPreset, y el presenter ya se encargará de indicarle a la vista lo que hacer. Vamos a poner este método también aquí, justo después del initialize, en el onCreate, y ya estaría. Entonces, onHideTitleButtonPreset, ¿qué va a hacer? Pues nada, vámonos al presenter. Entonces vamos a comprobar si el título ya es visible o no. Entonces, if isView.isTitleVisible. Aún no hemos implementado el método, ¿vale? Vamos a hacer dos métodos, uno para mostrar y el otro para ocultar. Solo tenemos el de mostrar.
Así que bueno, view. En caso contrario, en caso de que no sea visible, vamos a mostrar el título. Y en caso de que no, pues lo ocultaremos, hide title. Este método no existe, así que pues vamos a tener que crearlo al igual que este, pero en vez de show, hide. Esto puede parecer una tontería o puede parecer muy redundante o lo que sea, pero esto sí que es como se hace, así sería lo correcto. Puede parecer una tontería, pero al final lo que está haciendo es que seamos ordenados y tengamos la lógica donde tenemos que tenerla y la interacción con la vista donde tenemos que tenerla. De forma que aquí no haya nada de lógica, aquí no hay ningún tipo de lógica. Entonces, como vemos, ya tenemos el hide title, la view nos va a decir que implementemos ese método y pues nada, simplemente lo que vamos a hacer en show title, por ejemplo, es title.setVisibility y aquí pues justo lo contrario, setVisibility view.invisible. Recapitulando, cuando este botón se pulse, va a saltar el onClick Listener, la vista va a avisar al presenter de que ese botón ha sido pulsado, el presenter va a comprobar si el título ya es visible o no, y en base a ello lo va a ocultar o lo va a mostrar. Que no se nos olvide cambiar el estado de la variable del título visible. Es decir, ahora es visible y ahora es invisible. Entonces, ya una vez tenemos esto, pues vamos a probar la aplicación. Vale, como veis, ya tenemos aquí cargada la aplicación, ha cargado todos los datos bien, nada más iniciarse la pantalla, y pues ahora vamos a pulsarle al botón. Vale, se ha ocultado el título y si le volvemos a dar, se muestra. Como digo, esto es un ejemplo muy simple y montar todo esto, el contract, con las interfaces, con los métodos, con 3 entidades diferentes solo para hacer esto, pues puede parecer mucho. Pero es muy recomendable establecer este patrón porque ordena las cosas muy bien y evita que empezar a crear código espagueti, todo aquí puesto en el main activity, la lógica, que no sabes lo que llama a qué, y es un lío. Entonces, viendo el presenter te haces una idea. Si te vas al contract puedes ver las acciones y los roles de cada una de las entidades, hacer reutilizable el código. Esto, como hemos dicho antes, te lo puedes llevar a otra aplicación totalmente diferente que va a funcionar igual. Lo único que tendremos que cambiar es la vista, pero simplemente debería de implementar esta interfaz y ya encargarse absolutamente de poner las cosas específicas de ese entorno y ya estaría. Si tenéis alguna duda, ponedmelo también en los comentarios y os responderé lo antes posible. Y si tenéis alguna sugerencia de, oye, ¿esto por qué no lo haces así? Que podría ser mejor porque tal, pues también podéis dejarlo en los comentarios y lo podemos hablar y comentar. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta luego.